Decimos en el nombre poderoso de Jesús. En esta noche vamos a disponernos así para escuchar la palabra de Dios que es viva y que es eficaz. Amén. Yo le invito, vamos a estar ubicándonos en el libro de Jeremías, capítulo 33. Jeremías, capítulo 33. Si usted lo tiene en este momento, puede decir amén. Oramos un momento antes de leer la palabra del Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo que usted permite para escuchar su palabra. Gracias por tus bendiciones. Gracias por el privilegio que nos das, porque hoy tenemos la oportunidad de recibir bendición, de recibir instrucción, de recibir lo que usted tiene para nosotros a través de su palabra, amado Dios. Su palabra que no vuelve vacía. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús, Jeremías 33. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. ¿Quién era Jeremías? Jeremías, profeta de Dios, uno de los profetas más reconocidos en toda la Biblia. Un profeta que dice la palabra del Señor que fue elegido por Dios, diseñado, predestinado desde antes de que estuviese en el vientre de su mamá. Qué gran privilegio el de este profeta, ser escogido, planeado, diseñado por Dios con grandes propósitos. Yo sé que cada uno de los que están en esta noche y usted que se conecta a través de esta transmisión, Dios la ha escogido, Dios la ha llamado con grandes propósitos. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Porque dice la palabra del Señor que con amor eterno Dios nos ha amado, con amor eterno, y nos ha prolongado su misericordia. Ahora usted dirá: pero si Dios me escogió, ¿por qué me toca vivir momentos tan difíciles, situaciones tan duras? ¿Por qué me toca pasar procesos en mi vida? Y desde que recibí a Cristo, he tenido que soportar muchas cosas difíciles. Pues quiero decirle que cuando Dios nos elige, cuando Dios nos llama, Dios permite esos procesos, esas pruebas, esas dificultades, pero es porque Él nos quiere moldear, Él nos quiere tratar, Él quiere que tengamos un crecimiento en Él. Y el crecimiento viene cuando nosotros pasamos esas pruebas, porque Él nos prueba, dice la Biblia, como el oro. Recuerde que el oro, nosotros no lo hallamos inicialmente así como cuando está listo para darle uso. Para el oro tener ese brillo, debe haber pasado un proceso. El oro debe ser tratado, procesado y pasado por el fuego para que dé el brillo esperado, para que dé el brillo necesario. Y de esta manera Jeremías tuvo que pasar procesos, tuvo que pasar dificultades, tuvo que pasar momentos muy difíciles que él nunca se imaginó que iba a vivir, porque Dios desde temprana edad, siendo él aún niño, Dios lo escogió. Dios
¿sabe? Le habló y Dios le hizo saber el propósito que tenía con él. Sin embargo, dice la palabra que Jeremías trató de rehusarse al llamado de Dios, pero Dios tenía ya un plan, tenía un propósito y Jeremías no se pudo resistir al plan de Dios, no se pudo resistir al propósito de Dios. Amén. Y este hombre tuvo que sufrir. De igual manera, nosotros también sufrimos, nosotros también lloramos, nosotros también vivimos momentos, situaciones que nunca esperamos, pero todo esto por la causa del Señor. Y esto que vivió Jeremías, mire que en ese momento que Dios le habla, él estaba aún preso. ¿Y por qué estaba preso Jeremías? No era precisamente porque se había portado mal, no era porque había pecado, no era porque había hecho lo malo. Jeremías estuvo preso por la voluntad del Señor, por hacer la obra de Dios, por obedecer lo que Dios le había encomendado. Porque, ¿sabe? Era un profeta legítimo, transparente, sincero, consagrado. Un profeta conforme a la voluntad de Dios. Y de la boca de Jeremías salía la palabra que Dios enviaba, transparente y fiel. Amén. Pero resulta que esa palabra que Jeremías daba, esa palabra, ese mensaje que Dios enviaba, no era precisamente el que el pueblo quería escuchar. No era precisamente esas palabras hermosas que que el rey en ese momento quería escuchar. Porque muchas veces la gente cuando está pecando, cuando está haciendo lo malo, cuando lleva tiempo andando en sus malos caminos, aún así espera que Dios le dé promesas hermosas, le profetice un futuro bendecido, victorioso, pero Dios no actúa de esta manera. Los que conocemos a Dios sabemos que todo aquel que peca y que hace lo malo no le espera algo bueno. La persona tiene que reconocer su pecado y tiene que arrepentirse para que Dios en su misericordia le pueda ayudar. Pero como Jeremías predicaba una palabra verdadera, fiel, así como Dios se la decía, así él la transmitía al pueblo. Y el pueblo no se sentía cómodo, no se sentía feliz. Sus dirigentes, sus reyes en ese momento no se sentían felices cuando de la boca de Jeremías salía juicio por el mal comportamiento que estaban teniendo. Y eso es lo que hoy Dios espera de nosotros como hijos de Dios, que prediquemos sana doctrina, que prediquemos la palabra como Dios nos ha dicho, como Él nos ha encomendado. No podemos llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Tenemos que llamar las cosas como son y dar un mensaje genuino, así como Dios nos ha enviado. Si Dios nos muestra que hay una persona en condición de pecado, nosotros debemos llevar el mensaje que Dios nos manda. No pañitos de agua tibia, no podemos encubrir el pecado, ni ser partícipes o apoyar a aquel que está haciendo mal. Tenemos que llevar esa palabra que Dios nos da como Él quiere. Amén. Y Jeremías lo hacía. Y por eso no le iba bien terrenalmente hablando. Pero para con Dios, él tenía un favor especial. Él tenía una llave. Para con Dios, él tenía un respaldo y un cuidado impresionante. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, Dios le respalda.
Dios le ayuda. Pero ¿sabe? Hay gente que peca, hay gente que hace lo malo y después quieren ser víctimas. Pero aquí Jeremías no se estaba haciendo la víctima. Jeremías no había cometido pecado. Y qué bueno que nosotros, cuando hacemos algo malo, podamos reconocer. Y dice la palabra del Señor que el mismo Dios, preste atención, el mismo Dios le habló a Jeremías estando él aún preso. Dios mismo. Dios no le envió un mensaje con otra persona. Dios mismo se le revela a Jeremías. Y así hoy día Dios también se revela a nuestra vida de diferentes maneras. Pero Él busca la forma de hablarnos, de instruirnos. En los momentos más difíciles, Dios habla a nuestra vida. En los momentos más insoportables, en las pruebas más duras, Dios busca la manera de hablarnos, de instruirnos, de darnos recomendaciones para que nosotros salgamos de esa situación que podamos estar enfrentando en ese momento. Es necesario estar prestos para escuchar la voz de Dios. Y cuando usted y yo tenemos comunión con Dios, cuando usted y yo nos disponemos y hablamos con Dios, podemos identificar la voz del Señor. Amén. Porque Dios habla a través de su palabra. Dios habla a través de los profetas. Dios habla de muchas maneras. Y nosotros debemos estar dispuestos para reconocer su voz y para obedecer. Ahora, Dios le habla a Jeremías estando preso. La prisión en la que estaba Jeremías en ese momento era una prisión física, literal. Una prisión terrenal, porque hay diferentes tipos de prisión que nosotros hoy enfrentamos. Hay personas que se pueden encontrar en una presión espiritual de tormento, de angustia, de estrés, de preocupación, de desesperanza. Hay diferentes tipos de prisión. Está la prisión de la deuda, de los conflictos en el hogar. Esos son tipos de prisión que el ser humano puede enfrentar. Una enfermedad terminal o una enfermedad incurable y la persona no ve la salida, no ve la respuesta, y eso es un tipo de prisión. Amén. Cuando la persona enfrenta persecuciones, soledad, tristeza profunda, son tipos de prisión. Cuando la persona lleva una vida de pecado, esa es una prisión en el cual el enemigo le tiene el pecado, la injusticia. Hay personas que están en diferentes prisiones por la pérdida de un ser querido, por los recuerdos del pasado, por el maltrato. Esas son prisiones. Por la hechicería. Presos en la hechicería. No puede triunfar, no puede salir adelante, porque hay trabajos para destruir la vida de esa persona. Hay personas presas en el rechazo que causa dolor, herida en el corazón. Y pudiera mencionarle en esta noche otros tipos de cárcel, pero sí me gustaría que usted piense en esa situación que tiene días o meses de estar enfrentando y usted ha querido salir pero no ha podido. Y le ha pedido a Dios y ha orado, le ha rogado y no ha podido salir de esa prisión. Pero
Hubo una primera vez allí, anterior a esta vez que Dios le habla a Jeremías, porque aquí dice que Dios le habló por segunda vez a Jeremías. Hubo una primera vez que Dios le habla a Jeremías estando preso, y eso lo encontramos en el Salmo, en el capítulo 32, versículo 26, y dice: y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Hoy le quiero recordar a usted que me escucha, usted que está en este lugar. No hay nada difícil para Dios. No hay nada imposible para Dios. No hay algo que se salga de las manos de Dios. No hay algo que supere su grandeza, su soberanía y su poder. Porque nuestro Dios es omnipotente. Él es todopoderoso. No hay nada difícil. Y Dios se lo hace saber a Jeremías. Y Dios le hace esa pregunta: ¿habrá algo que sea difícil para mí? Piense en esa situación que usted está viviendo. Llámese deuda, enfermedad, problemas en el hogar, opresión, insomnio. Póngale un nombre a esa situación que usted está viviendo. Hoy Dios le dice: ¿habrá algo difícil para mí? ¿Habrá algo imposible para el Dios de la iglesia cristiana Milagro de Dios? ¿Habrá algo difícil para Él? Él fue quien creó a Jeremías con un gran propósito y lo cumplió. Porque los propósitos de Dios se cumplen. Las promesas de Dios se cumplen. Y aunque el hombre se oponga, aunque el enemigo se oponga, el propósito de Dios se cumple en nuestra vida, en nuestra familia y en lo que Dios ha predestinado. Dios mismo le habla a Jeremías y le dice, y hay una descripción muy linda en el versículo 2, dice: así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. El Creador le estaba hablando a Jeremías y les recordaba: yo soy quien te formó, yo soy quien te creó. ¿Será que hay algo difícil? ¿Será que hay algo imposible? No hay nada difícil para Dios. Esa situación que a usted se le salió de las manos, para Dios no es imposible. Pero Dios le da a Jeremías una orden. Dios no quiere que en la diferente cárcel que estemos enfrentando, a veces es una o varias, pero Dios no quiere que haya queja. Dios no quiere que estemos lejos de Él, nos independicemos de Él. Dios no quiere que nosotros estemos distantes a su presencia. Dios le dice a Jeremías en el versículo 3, clama a mí. Mire que Dios visita a Jeremías, le da la instrucción y le dice, clama a mí. Dios mismo se le muestra. Dios mismo se le revela. Dios mismo le habla, le dice: yo soy el creador de los cielos y de la tierra. Yo soy quien te formó, quien te escogió. Yo soy aquel
que no hay nada difícil, que no hay algo que se escape de mis manos. A mí es que debes clamar. Es a Dios. Y muchas veces el hombre nos ve llorar. Muchas veces las personas nos ven en sufrimiento. Pero Dios quiere que nuestro clamor sea elevado a Él, directamente a Dios. Porque si Él es nuestro creador, Él es nuestro formador, Él es nuestro Padre. Vamos, ponga la mano en su pecho y diga: Él es mi Padre. Él es mi Padre, Él es mi creador, Él es quien me formó, quien me escogió, y aunque este momento no sea fácil, Él me ayudará. Porque no hay nada imposible para Él. Y a Él es que nosotros debemos clamar. Nosotras muchas veces ponemos la mirada en el hombre y confiamos en el hombre. Y Dios no quiere que confiemos en el hombre. No quiere que pongamos nuestra mirada en el hombre. Dios quiere que nuestra mirada y nuestra confianza esté depositada en Él. Porque el hombre falla. Y maldito el hombre que confía en otro hombre, pero bendito aquel que confía en Jehová. No podemos depender del hombre. No podemos confiar del hombre. Porque el hombre falla, defrauda, hiere, mata. Pero en Jehová hay vida, hay amor, hay esperanza, hay respuesta, hay salvación, hay bendición. En Dios no seremos defraudados. Pero Dios le dice a Jeremías: hay una cosa que tienes que hacer, y es clamar. Clama, ora, ruega, suplica. Y sabe, Dios no solamente le da una instrucción, sino que le hace una promesa tan hermosa. Dios le dice: clama a mí y yo te responderé. Entonces, ¿por qué estamos esperando respuesta de hombre? Respuesta terrenal. Si nuestra respuesta, nuestro socorro, nuestra ayuda viene del Dios Todopoderoso. Por eso el salmista David dijo en el Salmo 27, él dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Lo más precioso, lo más hermoso que tenemos, un padre y una madre, son amores incondicionales. Pero aunque fallen, Dios dice: yo soy tu padre. Y la madre se podrá olvidar de su hijo. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, porque Él es nuestro creador. Él fue quien nos formó. Él fue quien nos escogió. Aunque el mundo nos dé la espalda, Dios me dice: solo tienes que clamar, porque yo te voy a responder. Y no solo te voy a responder, te enseñaré cosas grandes. Oiga, lo que pasa cuando usted y yo clamamos. Y muchas veces decimos: pero yo oro y yo hablo y hablo, pero no escucho a Dios. Él sí responde. Sino que muchas veces nosotros oramos, hablamos, clamamos, suplicamos y no guardamos un momento de silencio para escuchar a Dios. Pero Dios es tan real y Él se manifiesta a través del Espíritu Santo. Y Él nos hace sentir su presencia cuando nosotros clamamos de corazón a Él.
Él nos permite sentir su presencia, su cercanía, su poder, su respaldo. Por eso cuando usted y yo estamos dolidos, heridos, encarcelados, abatidos, sufriendo, nosotros vamos de rodillas en la presencia de Dios. Clamamos a Él y de allí nos levantamos diferentes, de allí nos levantamos fortalecidos, avivados, porque la presencia de Dios es real. Y Él se glorifica cuando usted y yo clamamos a Él. Y Él le prometió a Jeremías: clama porque yo te voy a responder. Es una promesa que Dios hace. Clama y verás. Y Dios no miente. Dios no falla. Yo te responderé y te enseñaré cosas grandes a través del clamor, a través de la oración. Y no solamente te mostraré cosas grandes, sino que también te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Hay cosas grandes y ocultas que es necesario que usted y yo conozcamos para orar a favor o en contra de esas cosas. Porque si Dios nos muestra algo oculto, algo que está en nuestra, oponiéndose a nuestra vida, nosotros tenemos que ir en contra, orar, guerrear, derribar aquello que Dios mostró que quiere dañar nuestra vida. Pero si Dios muestra algo grande, precioso, que Él ha preparado, ¿qué tenemos que hacer? Orar para que Dios permita que esas bendiciones lleguen a nosotros. Pero hay una instrucción que Dios nos da y es clamar. No es tiempo de quejarse. No es tiempo de desperdiciar nuestro día, nuestras horas. Es tiempo de clamar. Es tiempo de buscar el rostro de Dios. Es tiempo de buscar la presencia de Dios, porque Dios va a responder. Dios nos va a mostrar grandes cosas y Dios va a abrir nuestros ojos espirituales, pero es necesario clamar. Y Jeremías clamó y Dios le respondió a Jeremías. Amén. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es orar, suplicar, rogar a Dios, porque Él promete una respuesta y Él nos va a cumplir. Amén. Entonces esa es la instrucción que hoy Dios tiene para nosotros. Una instrucción de bendición y con una promesa de respuesta. Clamemos a Dios con confianza. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, porque Él ha prometido un pronto auxilio, un pronto socorro. Él nos ha prometido ayuda. Clamemos, oremos, supliquemos, lloremos en su presencia, porque Él es nuestra esperanza, es nuestra confianza, es nuestro ayudador, nuestro sanador, nuestro restaurador. Él es quien nos provee. Dependemos de Él. Qué precioso que es Dios. ¿Sabe? Hay gente que piensa que en el momento más difícil, más oscuro, Dios le dio la espalda. Dios no le escucha o se olvidó de Él. Pero la palabra de Dios a mí me enseña que Dios está cercano al que sufre. Él está cercano al que llora. Él está cercano a aquel que tiene una necesidad. Él está cerca. Cercano está Jehová el quebrantado. Yo creo que Él en esta noche está cerca y escucha nuestra oración. Yo le invito a la iglesia para estar de pie, y usted que está allí conectado, si usted tiene una petición de oración,
escríbanos. Y quiero orar por usted que está pasando un momento difícil, que se encuentra sin salida y sin respuesta. Hoy oro para que en el nombre de Jesús, en su vida haya sanidad, haya libertad, haya restauración, haya bendición. Oro para que Dios responda a esa petición que usted en esta noche está escribiendo en el nombre de Jesús. Oro en esta noche por cada amigo